Amigos del Filo, estamos aquí en el día de hoy en la entrevista especial. Tenemos yo no digo que un amigo, yo digo que a una autoridad en el tema agrícola y todo lo que se parezca a estos temas. Carlos Segura Forte. Carlos, bienvenido. Pero también a mí lo que más me gusta es lo de amigos. Claro, no, porque no puedo decir lo contrario. Pero una autoridad a propósito de la agricultura y a propósito de temas vinculantes como el pollo. Un debate entre Leonel y Abinadel, que si el pollo está a 125 o que si el pollo está a 65, como dice Eddie Alcántara. ¿Quién tiene la razón, Leonel o Eddie Alcántara? Bueno, depende, porque tú sabes que el pollo tiene varias partes. La pechuga de pollo está mucho más cara de 125. No. La libra de... Vamos a ver. Lo que pasa es que eso es el corte de rico ya. El corte de rico, ¿verdad? Que el rico compra la alita, el mulito y la pechuga. Okay. Pero el pobre en el barrio dice, dame una libra de pollo. Exacto. ¿A cómo está? Que lleva pico, pala, pechuga, cocote, todo. ¿A cómo está ese? Permíteme relacionarte, porque cuando tú coges el precio de la pechuga, del mulo largo, que son los más caros, y le pones la cadera, o sea, el muslo corto, y las demás partes, entonces tú haces una media. La media está por encima de 100. O sea, la media para vender así, lo bueno, lo malo y todo, sí, llega a 100. Lo que pasa es que Proconsumidor calcula el pollo congelado que se está vendiendo en parte. Y yo te lo voy a explicar. Aquí, lamentablemente, para perjuicio de la mayoría de los pequeños y medianos productores, aquí se estableció la regla de importar parte de pollo congelado. ¿Y por qué? De países, te lo voy a explicar. Sí. De países en donde se vende fundamentalmente la pechuga y el muslo largo. Todo lo demás se vende a precio de despojo. Oh. Pero aquí, principalmente productores, han tenido la suerte desde el año 2021 de estar importando parte de pollo congelada, comprada a precio de despojo y lo venden como si fuera al costo de producción de aquí. Entonces, entonces esos son los mismos productores de pollo que lo están haciendo. La mayoría de lo que se trae aquí son los productores de pollo. Carlos, entonces se ganan la Paco ya. Carlos, pero tú aquí acabas de tapar una caja de Pandora. Usted me está diciendo a mí entonces que el pollo que se está vendiendo en República Dominicana, que nos llenamos la boca de decir que somos grandes productores, Moca, Licey al medio, que la mayoría de ese pollo que se vende es un pollo importado y no es un pollo local. Desde las Navidades del 2021, que fue la primera Navidad de un año completo del actual gobierno, aquí se importaron pechugas de pollo desde Brasil con un contenido de 30% de agua. Cuando usted convierte... ¿Es que se la inyectan con el agua? No, es un proceso y ellos mismos lo dicen en el envase, contenido 30% de agua. Cuando usted le resta el 30% de agua a una libra, usted lo que está comprando en términos reales es alrededor de 70 onzas. 11, 12 onzas. Pues son 16 onzas, ¿verdad? 16 onzas, sí, cierto. Sacan el 30%, vamos a decir. Entonces, realmente ellos lo dicen así. Inclusive, los combos que se vendieron de INEPRE en este gobierno, todas las carnes que se incluía era carne importada desde Brasil. Y entonces, ¿y qué hacemos con la producción nacional de pollo entonces? Bueno, mira, ¿en qué estado está? ¿Cuál es la situación de crisis que hay ahora mismo? Falta de planificación de las autoridades. Y yo quiero decirle a la audiencia, el verano no se mueve. El verano dominicano es igual que todas las estaciones. Comienzan en un mes y terminan en otro. Es decir, el verano no es nuevo. Ni es nuevo que este año la temperatura haya aumentado más que el año pasado. Sí, porque el mundo tiene 3 años rompiendo récords de temperatura más alta. Por tanto, si aquí el consumo era, como ellos dicen, 21 millones y medio de pollo, ellos tenían que prevenir que cuando hay más calor, mueren más pollo por asfixia, pero además el que queda vivo, en vez de convertir... ¿Qué porcentaje muere del pollo? Bueno, normalmente muere de 2 o 3 y con el calor puede llegar a las 8 o 10. Sí, pero ayer no, el viernes, jueves pasado,
Nosotros entrevistamos al director de Proconsumidor de un programa Amigo Hermano y él dijo que se muere hasta el 30% de la producción. No, ya eso es una exageración, bueno, pero aquí hay dos niveles de crianza. Aquí hay varios niveles de crianza. Aquí hay granjas que el acondicionador de aire es mejor que el mejor acondicionador de los ricos. Es decir, que crían en ambiente controlado. Y ponen la temperatura que demanda cada circunstancia. Y hay otros que lamentablemente no cuentan con acondicionador de aire, sino con abanico. Entonces, ¿esos abanicos industriales? Hay quienes tienen la generación de su propia energía y hay quienes tienen contratada la energía que se sirve de norte, de este, de sur. Sí. Entonces, con esta situación de que aumenta el calor y aumentan los apagones, pues lógico que se haya producido un aumento de la muerte de pollo por exceso de calor. Eso es normal, pero eso era prevenible. Porque el pollo es una mercancía que se produce entre 35 y 40 días. Ahora, ¿qué hace también, además de la muerte del pollo? Que el que se cría, el que llega a los 40 días... ¿En qué etapa principalmente muere el pollo cuando está en calor? En todas las etapas, porque es por asfixia que se muere. Sí, pero me refiero, mueren más cuando son pequeñitos, cuando es un pollito, cuando ya está grande. Mientras más población hay, inclusive después de llegar a nivel de consumo, sí, en el transporte se mueren pollos, en esas jaulas que traen en camiones, se mueren parte de lo que traen. Es decir, se estima que el costo de un pollo aumenta por lo que se llama faenar el pollo, que es trasladarlo y matarlo y limpiarlo, se pierde entre el 15 y el 20% de... ¿Y qué se hace con ese pollo muerto? Pero déjame explicarte la otra parte que ha ocasionado la situación que ahora estamos. Si ellos no previeron que en vez de 21 millones y medio tenían que prepararse para 25 millones y se produce esta situación de muerte, también está que ellos lo saben, que en tiempo de calor el pollo entre 35 y 40 días, que normalmente llega a 4 libras y media o 4.8 libras, apenas llega a 3.5 o 4 libras. Por tanto, matemáticamente, si usted produjo 21 millones y medio de pollo y antes le producía 4 libras, usted estaba produciendo 86 millones de libras de pollo. Si usted esa misma cantidad de pollo, en vez de 4 libras, lo que se le quedó fue en 3 libras y media, pues usted está produciendo 75 millones de libras de pollo. Es decir, hay una reducción de 11 millones de libras de pollo como consecuencia de las condiciones que están dadas ahora mismo. Pero eso era prevenible, porque no es la primera vez que se produce esa situación. ¿Qué está pasando ahora? Que aquí no hay planificación y aquí se ha desarrollado una política de generar un oligopolio en la producción e importación. ¿Qué significa eso para la audiencia? Un pequeño oligopolio. Un pequeño grupo de grandes productores que han eliminado prácticamente el 80% del pequeño y mediano. O sea, estamos diciendo aquí 2 o 3 tutumpote, como decía Juan Bosch, el pequeño productor lo ha eliminado por un tema de precio, sobreprecio. Primero, la planificación de lo que usted se va a comer este mes, usted tiene que hacerla hace 45 días antes. La última planificación que se hizo, 4 grandes empresas tenían el 50% de los huevos de reproducción. Estamos hablando de la cantidad de huevos que se producen para producir el pollito y para el huevo de mesa. Ya por ahí tú dices, si lo que antes se dividía entre 40, ahora lo concentran 4, esos 4 definen cuáles son las reglas que va a venir. Sí, quiebran al pequeño. Y entonces con el tema del pollo y el proceso, ese pollo que muere, vamos a asumir que un 15%, no un 35% como dijo el director de Proconsumidor. ¿Qué se hace con ese 15% de esos pollos muertos? Bueno, lo correcto es decomisarlo, enterrarlo. Pero imagino que lo matan, lo pican y lo entregan como bueno. Sí, pero yo no puedo caer en esa especulación, porque realmente hay que ser respetuoso de la gente que vive de eso. Yo lo que sé es que el desastre que hay aquí, que desaparecieron
la mayoría de los pequeños y medianos, es como consecuencia de la concentración de riqueza de un gobierno de ricos que lo único que ha hecho es favorecer a los ricos. Porque todos los beneficios que se han derivado del gobierno han estado dirigidos hacia los integrantes de la ADA, Asociación Dominicana de Agricultores, en donde solamente están aglutinados los grandes ricos. Entonces de un 100% de los pollos que se venden hoy, ¿qué cantidad es importada y qué cantidad es de producción local hoy? Bueno, he hecho todos los esfuerzos inimaginables por conseguir la información de los pollos importados en el presente año, porque se siguen importando. Pero yo le compartí al programa la cantidad de importaciones de todos los años, desde el 12. ¿Por dónde oscila? ¿Por qué monto oscila? ¿Qué cantidad? Bueno, la cantidad de pollo que se importa ahora es más del doble de lo que se importaba antes. ¿Y no fue porque subió la demanda? Bueno, pero aquí hay capacidad para producir 10 millones más que la demanda del país. Nosotros somos autosuficientes y con capacidad de producir más. Lo que pasa es que en este gobierno se ha privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Pero vamos a ver, ¿y eso ocurre principalmente a raíz del cierre de la frontera en Haití o ya venía desde antes debilitando el sector avícola? No, es una política de este gobierno. Por ejemplo, en la estadística que yo más la domino en memoria, en el 2020 nosotros pasamos de 2.200 millones que se importaba hasta el año 2019, se pasó a 3.100 millones en el 20. Pero esos 3.100 millones se importaron de enero a julio 2.000 millones. Pero entonces yo como que no estoy entendiendo. Y en 4 meses, 2.100 millones. Yo no estoy entendiendo, porque cuando tú hablas con los encargados del sector avícola y el ministro de Agricultura, te hablan como que el sector avícola está en su mejor momento, que están produciendo el doble de la producción que en el 2020, que están importando pollo a las islas del Caribe. Entonces, como que el discurso de lo que dice el gobierno y lo que usted está diciendo, como que entonces no va en consonancia. ¿Dónde está el problema? Es que este es un gobierno divorciado de la verdad, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Ellas se inventan una historia llena de falsedades. Ellos dicen que aquí se producía menos de 15 millones de pollos cuando llegaron. ¿Y tú sabes cuál fue el promedio de pollo? ¿Cuántos? De enero a julio del 20. 17.3 millones de pollos. O sea, que ellos lo encontraron en 17 y dicen que en 10, 7 ellos millones menos. Que en 15. ¿Y tú sabes cuánto fue el promedio entre septiembre y diciembre? Que los pollos se planifican, sí, claro, se para 45 días. Bajaron 1 millón de pollo con relación a... ¿Y cuál es el promedio entonces hoy? ¿Cuál es el promedio hoy? Aquí se está produciendo suficiente, pero se está importando para competir con la producción nacional. Sí, sí, aquí hay capacidad para la producción local. ¿Qué cantidad de pollo está produciendo? Ellos dicen que se está produciendo 21 millones y medio de pollo. ¿Y cuánto es la realidad? Bueno, la realidad es que aparentemente ellos le están agregando a eso lo que están importando. O sea, ellos le están agregando, vamos a ver, porque es una denuncia grave. No. Claro que es grave, porque si yo, por un tema de autosuficiencia, produzco 10, pero entonces importo 10, pero a la hora de cifrar las cifras, valga la redundancia, yo digo que estoy produciendo localmente 20, cuando en realidad es 10, estoy falseando. Yo vuelvo y te repito que ellos manipulan las informaciones. Por ejemplo, las importaciones de este año solamente están publicadas hasta el mes de marzo. Yo me he cansado de tratar de encontrar las importaciones de abril, mayo, junio, julio y ya agosto que está corriendo. Y no me ha sido posible. Ahora, lo que yo te puedo asegurar es que siguen importando pollo en una cantidad innecesaria. Y no, óyeme, aquí se aprobó una ley en el 21. Lo que pasa es que aquí no le hacemos caso a la historia. Dada la situación de escasez que se produjo, el ministro de Agricultura, mediante un oficio administrativo que se publicó y se denunció, dispuso importaciones de pollo libre de arancel. Tasa cero. Arancel cero, es lo correcto. ¿Y eso bajó el precio o lo disparó? No.
Eso se legalizó por una ley, incluyendo 67 alimentos. 66 alimentos que se beneficiaron con importación, cero arancel, aumentaron de precio. Solamente se pudo lograr una pequeña reducción del precio del ajo. Un fracaso total. Pero eso se quedó establecido. Aquí no, en este gobierno no se ha dejado de importar alimentos con arancel cero en todos los renglones, inclusive con renglones tan sensibles como es el pollo. Y yo te quiero decir, porque ahora mismo, óyeme, ahora mismo, que viene arrastrando un grave problema de la avicultura y del pollo, aquí hay que anotar que desapareció la producción porcina como consecuencia de la peste porcina africana. Pero ahora mismo... No, pero yo veo carne en todos los supermercados, entonces, ¿cómo? Óyeme, aquí se está importando entre el 80 y el 90% de la carne de cerdo que se está consumiendo aquí. Y apenas se importaba entre el 15 y el 25%. Entonces estamos diciendo que un 85% de los productores de porcino desaparecieron. Sí, como consecuencia de la peste porcina. Pero entonces, ¿dónde están? Porque yo nunca he visto un solo productor de cerdo protestando públicamente porque... Pero aquí la producción apenas está concentrada en 5 o 10 empresas, hermano. Aquí desaparecieron todos los... Aquí la PPA, la peste porcina africana, eliminó todos los pequeños y medianos productores y hasta grandes productores de más de 15 Pero entonces, por esos productores, ¿por qué no protestan, no hablan, no van a los medios? Están callados, le dieron algo. Ellos van, lo que pasa es que aquí hay una vacuna que calla demasiado protesta. ¿Y cuál es la vacuna? No, yo pregunto porque no sé. ¿Cuál es la vacuna que calla a los productores también de cerdo? Una vacuna que ha impedido que la mayoría de los programas de investigación hayan mirado para otro lado y no para donde hay problemas. Bueno, pero si esa gente lo vacunan, le están compensando. Yo felicito a Panorama, que es la que está yendo. Que es la que le está metiendo mano. Mira, a lo que nadie quiere. Óyeme, aquí, cuando esta gente llegaron, había entre 125,000 y 130,000 celdas madre. Hoy quedan entre 12 y 15,000. Se producía entre el 75 y el 85% de la demanda de cerdo para el consumo y para la industria del embutido. Y ahora es a lo inversa. Se está produciendo alrededor del 15 y se está importando el 85 del cerdo. Esa misma situación ha llevado que más del 80% de los pequeños y medianos productores de pollo y huevo han desaparecido. Pero vamos a ver, porque yo veo que aquí hay un común denominador para todo lo que está ocurriendo. Y es el tema de importación. Yo me imagino que aquí hay 300 empresas que están importando diferentes rubros, o son las mismas 3 o 4. Bueno, primero el pecado capital fue convertir a los productores en importadores. Porque entonces... Desincentiva, claro, la producción nacional. Si te compran a precio de pojo y te venden como si fuera hay su coste de producción aquí, por eso es que encontraron el precio del pollo a 45. La libra. La libra. Y por más que digan, en términos promedio está por encima de 100 pesos la libra hoy. Y hay lugares en donde no se conoce de estos años el pollo, porque han desaparecido para llegar a algunos sitios. Aquí realmente, después que el pollo llegó en el 20 a 80 pesos la libra, aquí no ha bajado de 80. Aquí se sigue vendiendo entre 80 pesos y 110 pesos la libra mezclada, y la que se dice la gourmet, la pechuga, muy por encima de los 125. Pero Leonel ha traído el tema pollo, y yo, en el término personal, creo que hasta de manera vaga, porque aquí hay demasiados problemas en este país, comenzando por el tema de la electricidad, pero él no es parte de la conversación. Yo quiero que usted me haga un análisis sobre ese tema, a ver si es tema a cómo está la libre pollo, o si son los apagones que están acabando con los dominicanos en el día de hoy y se está distrayendo la opinión pública. Bueno, hacemos una pequeña pausa, déjemelo ahí, que hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a ver si es verdad, dónde está el problema. Continuamos. Antes de irnos a la pausa, ¿es el tema del pollo un problema en este momento? Cuando tenemos aquí apagones 24 horas a todo el mundo, no importa que sea rico o sea pobre. En la misma agropecuaria ahora mismo hay un problema mayor, que es el del arroz.
Arroz, pero eso aquí está resuelto. ¿Cómo va a ser? Si es que hay programas de pignoración y tasa cero de importación. ¿Cuál es el problema del arroz? Primero, el problema de la alimentación y de la producción agroalimentaria. El responsable de ponerlo y que se ha constituido en el defensor de los productores nacionales es el PLD. Y lo puedo decir porque soy parte del equipo de señalar cuáles son los temas de la semana y elegir dentro de los temas de la semana el más importante para que se trate en una... ¿Pero cuál es el problema del arroz? El problema del arroz es que aquí se importó como nunca antes 214.000 toneladas métricas, principalmente para favorecer a la gente que contribuyeron para un triunfo inmerecido en las elecciones de 2024. Se dieron permisos a diestra y siniestra, a granel. Y 214.000 toneladas métricas significa cerca de 5 millones de quintales. ¿Y la producción nacional bajó, subió entonces? ¿Qué hizo? En este gobierno ellos dicen que siempre se ha producido sobre 14 millones y yo puedo demostrar y los reto a que acepten que yo les voy a presentar los documentos oficiales que la producción de arroz en los 4 años completos de este gobierno ha estado por debajo de la producción del país en el año 2018, que fue de 13.800.000 quintales. Y nosotros llegamos en el 19 a 14.100.000 quintales. Ellos no han llegado a los 13 millones y medio en este gobierno. Pero ellos convirtieron, para vender la primera gran mentira, y tengo los documentos probatorios, la producción del 2022, que fue de 13.2 millones, la convirtieron en 14.7, agregándole todo lo que se importó en ese periodo. Entonces, aquí, manteniendo una producción, habiendo una reducción en el consumo, según lo publican las mismas autoridades, ahora mismo todos los almacenes de todas las factorías están abarrotados. Y vuelvo con el problema de la concentración de la riqueza. ¿Y se le pierde entonces por precio reducido? Déjame explicarte, porque aquí está a un tri de la desaparición todo productor de menos de 100 tareas. Es una amenaza real que lo estoy diciendo. ¿Y por qué? Pero también están al tri de desaparecer todos los pequeños y medianos dueños de molinos o factorías. Por la siguiente razón. Porque 4 grandes factorías acaparan prácticamente el 50%. ¿Le compran a los chiquitos o qué? Le compran a todo el mundo, pero ellos tienen capacidad de almacenamiento. Pero el 15% de factorías, vamos a decir, 20 factorías en total, tienen en su poder el 85% del arroz que hay hoy en el país. El de producción nacional y el importado. Porque en definitiva el negocio de los permisos de importación es una cadena que a veces pasa por 4 dueños diferentes esa autorización de permiso, pero en definitiva cae en manos de un molinero o de un gran comerciante. Entonces, como ellos no están en capacidad, porque además por primera vez en los últimos 15 años hubo un atraso en el pago de los gastos de la pignoración de 7 meses. ¿Qué significa eso, pignoración? ¿Qué es lo que se hace en la pignoración? La pignoración es el subsidio que le da el gobierno para favorecer a productores y molineros que tienen un gasto de un producto que se produce mayoritariamente en pocos meses y se consume durante los 12 meses. Aquí llegó el cuco de que se liberó el tema del Tratado de Libre Comercio y que ya entonces el arroz no iba a tener la protección que tenía porque ya se podía importar arroz de todos lados. A raíz de la apertura del libre mercado del arroz sin la protección del DERECAFTA, ¿estamos mejor o estamos peor? Óyeme. ¿Nos ha favorecido o qué ha pasado? Óyeme, el DERECAFTA ya se había cumplido en un 95% los compromisos. Aquí la reducción de precio del arroz fue gradual por el arancel que se le cobraba a las importaciones. Desde el 2005 hasta el 2025. 20 años bajándolo gradualmente. Y aquí nada más quedaba con arancel de los alimentos el arroz y parte de la leche.
aquí ya lo que más convenía era seguir asumiendo los compromisos que nos protegían a nosotros. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Todo el acuerdo de DR-CATA era favorable para nosotros en función de lo siguiente. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Estados Unidos nos compra todo lo de zona franca nuestro, cobrando 0 arancel. Todas las frutas nuestras, mango, aguacate, piña, entra Estados Unidos con arancel 0. Ya eso se eliminó, se le puso 10, porque se dejó sin efecto el DR-CATA. Ahora, permíteme explicarte, porque ¿qué es lo que ha sucedido? Que cuando aquí se entró en vigencia el DR-CATA, el PLD y sus gobiernos, los 4 de los últimos 16 años que gobernamos, tomaron medidas para aumentar la producción de manera gradual y reducir las importaciones de manera gradual. Te lo explico. Fortaleciendo la producción nacional y debilitando. Durante los 8 años del PLD con Leonel Fernández, nuestro país aumentó en promedio 325,000 quintales promedio anuales, que era el promedio de aumento de la demanda nacional. Y se redujo en la misma proporción la importación, claro, para que no hubiera desbalance entre los precios, entre la oferta y la demanda. Cuando llega Danilo, que vino con la visión de fortalecer la agropecuaria, el seguro, Agrodosa, la DIGERA, la Dirección General de Riesgo Agropecuario, entonces el arroz pasó, gracias a un genetista que compramos y le pedimos, queremos arroz bueno en el campo, bueno en la factoría y bueno en la paila. Conseguimos una variedad de arroz que no hay importado que compita con ese arroz. ¿La hicieron aquí esa variedad? Esa genética. Un genetista nacional que estaba calificado entre los 5 mejores del mundo. ¿Cuál fue el resultado? Junto con eso se hizo el dragado de El Yaque, del Bajo Yuna, que todos los años producía merma en la producción por las inundaciones. Las inundaciones, sí. Entonces, ¿qué logramos en los 8 años de gestión de Danilo Medina? Aumento promedio anual de 525,000 quintales. Y esa variedad de arroz entonces es propia de República Dominicana. El que la produce entonces tiene que pagarle a la República Dominicana. ¿Está patentizada? No, porque de aquí es aquí. Sí, pero vamos a ver. Sí, pero déjame hacerte la historia de por qué. Vamos a ver. Porque la crisis del arroz es porque el arroz dejó de percibir el amor, el aprecio y el apoyo que recibió en los gobiernos del PLD. Te repito, cuando Danilo aumentó la producción 525,000 promedio anual, en la misma medida que se reducía las importaciones, se mantenía la oferta. Resultado, los precios encontrados en el 2004 hasta el 2020 que nosotros gobernamos, aumentó de 1.200 a 2.400 pesos. Calcula cuánto es el promedio anual. Prácticamente 100 pesos por saco de la factoría al colmado. Entonces, ¿qué pasó en los 4 años de esta gente? ¿Qué ha pasado? Que aumentó 1.600 pesos en 4 años. Un promedio anual de 400 pesos. Resultado, la libra de arroz que nos comíamos a 45 pesos, a 25 pesos promedio. 22 promedio prácticamente. Sí, pero había un premium. Vamos a ponerlo sí, en los 25 promedios. Hoy se compra promedio entre 45 y 60 pesos. Esa es la realidad. Pero es porque ellos, con su desacierto y con haber privilegiado las importaciones, porque la del 2024 no la pueden justificar bajo ninguna circunstancia, más que por el hecho de que al inicio del 24 aquí hubo un incremento inusual del arroz que se metió sobre 40 pesos. Entonces le dijeron, vamos a perder las elecciones si no hacemos esto. Y se volvieron locos importando. Yo soy de un pueblo. Óyeme, ¿sí? 10 veces importaron en el 2014 lo más que se había importado en cualquier otro año. 10 veces más. En 2024. Y te compartí la cifra también. Sí. Yo soy de un pueblo de San Cristóbal, se llama Cambita, donde es prácticamente la panacea de la producción de aguacate. Pero en las últimas semanas hemos visto conflictos entre productores y empacadores o exportadores, como se le dice localmente, por un tema de precio y depreciación del producto. O sea, aunque en la capital se vende caro, los productores dicen que están quebrados, que le están comprando
a 7, 8, 9, hasta 10 pesos, un aguacate que se vende a 3, 4, hasta 5 dólares y que en la capital se vende hasta 2 dólares. ¿Cuál es la realidad de la situación del aguacate? Porque es que en sentido general el productor agropecuario perdió el aprecio de estas autoridades para privilegiar a los importadores. Los productores de aguacate... ¿Aquí está importando aguacate también? Sí. No. No, porque ya ese sería el colmo. No. Una revolución. No, nosotros somos importadores netos, muchos de aguacate. Ahora, ¿con qué contaron? Todas esas plantaciones que se desarrollaron eran plantaciones que anteriormente eran de café. Sí, se cortaban café para sembrar aguacate. Entonces, se constituyó una zona importantísima. Pero ¿qué recibieron de los gobiernos del PLD y de Danilo Medina en su visita de sorpresa? Que le daban los cuartos para aumentar la producción de aguacate. Le instalamos empacadoras para que ellos mismos exportaran y le suplíamos los valores para la certificación necesaria para poder exportar. Ah, pero espérate, todo eso lo perdieron. Aquí hay un tema, vamos a ver, porque usted acaba de tocar un punto muy importante que yo como conocedor de la causa, el tema de las certificaciones para importar. ¿En qué condición estaba eso y en qué condición está hoy? Porque tenemos mercado que sin certificación no entra un solo producto. ¿Cuál es la realidad hoy? Que antes los productores tenían el apoyo, el subsidio del gobierno que le pagaba la certificación. ¿Y qué cuesta una certificación de esa? Alrededor de 10 millones de pesos. ¿Por 10 millones por productor o por el país? Por las asociaciones. ¿Por la asociación? Sí, porque cada asociación, cada empacadora tenía que tener una certificación. Y el gobierno siempre le cubrió el valor de la certificación. Pero le mantuvo condiciones en los caminos. Y si tú eres por ahí, tú sabes que no hay un camino que haya sido atendido en esta gestión de gobierno y que antes parecían autopistas en los gobiernos del PLD. Entonces, malas condiciones para recolectar el aguacate, malas condiciones para trasladarlo y sin la oportunidad... ¿Por qué está deprimido el precio hoy entonces? ¿Por qué? Porque ellos tienen que venderle a un intermediario, que ese intermediario se lo vende a un exportador, cuando antes eran ellos mismos que exportaban sus aguacates. Por tanto, ganaban más. Ahora no están ganando lo que se está ganando el intermediario que le compra a ellos y el exportador que lo manda fuera del país. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso aquí todos los sectores productivos... Entonces ahora no están certificados. Por ejemplo, una certificación como la Global Gap, que es la que se usa para Europa, hoy no están certificadas. Esa finca de Cambita, de Ocoa, de Asua, de Independencia, hoy no están certificadas. Todas esas asociaciones que fueron favorecidas para cualquier cultivo y que se constituyeron exportadores, el gobierno les suplía los valores necesarios para su certificación. Y eso lo perdieron. Y perdieron el apoyo de los financiamientos. Y perdieron el apoyo del mantenimiento de los caminos vecinales. Y han tenido que volver a caer en la mano de los intermediarios. Y como es lógico, todas las ganancias que antes lograban en los gobiernos de Danilo Medina, ahora lo están logrando los intermediarios y los exportadores. Es así. Por eso hoy, hermano mío, amigo mío, hoy se produce mucho menos, se importa mucho más. Y lo triste es que esa mala práctica de unas autoridades que no aman la producción nacional ha derivado que el consumidor dominicano hoy esté pagando los precios por la comida más caros de toda la historia. ¿A qué se debe la situación, diría yo que positiva, no de oro verde, de denominación como el aguacate, como el caso de Cambita, sino del oro blanco, del cacao de Monteplata, San Francisco y ese Cibao Central un poco bajo, que dicen que están lavando oro hoy? Porque a pesar de que el país bajó su producción de cacao 17.400 toneladas métricas, según las estadísticas oficiales, se ha beneficiado de que el precio a nivel internacional se ha cuadruplicado. ¿Del cacao? O sea, ¿el cacao cuesta el triple? 4 veces. Lo que antes te representaba un quintal de cacao, hoy te representa 4 veces por el precio internacional que tiene. Aquí no ha habido aumento de exportación de cacao. Al contrario, la exportación bajó 17.400 toneladas métricas, pero el dinero es mayor
porque el precio internacional hoy está sobre los 8,000 pesos, lo que antes se vendía el quintal, traduciéndolo para que una persona común y corriente nos entienda. Por ejemplo, un cacao normal, ¿cuántas libras pesa? Y por ejemplo, un cacao, ¿qué costaría en términos económicos directamente? Depende, porque todo depende. Todos los seres humanos no pesan lo mismo. Sí, no, pero me refiero a promedio. Vamos a suponer un fruto promedio, ¿qué cuesta y qué costaría así económicamente? La situación del cacao es que el cacao son plantaciones. Y las plantaciones usted tiene que darle mantenimiento permanentemente. Una recolección de cacao obliga a hacer una poda adecuada para que la próxima cosecha sea ¿Más adecuada. mantenimiento que el aguacate inclusive? Sí, mucho más. Y entonces aquí hubo una situación de un daño en la naturaleza con el huracán Fiona, que afectó fundamentalmente las plantaciones de cacao. Por primera vez un gobierno no crea las brigadas para rescatar las plantaciones de cacao, sino que se dedicó a regalar cuarto efectivo. Y entonces esas sombras que destrozaron esas matas. ¿Qué tiempo dura un ciclo, una mata de cacao, desde del sembradío, de la siembra, hasta ya mata de producción? Bueno, qué buena oportunidad me da. Todo lo que se ha exportado de café, cacao, coco, mango, en este gobierno, fue como consecuencia de la siembra que se hicieron en los gobiernos de Danilo Medina hasta el año 2020. Porque la producción comienza al 4º año. Por tanto, si ellos ahora fue que llegaron al 5º año. Pero la FAO acaba de dar una certificación y un reconocimiento al gobierno dominicano por el tema de la autosuficiencia alimenticia y todo eso, certificándole ahora en el 2024-2025 de que tiene una buena producción. ¿No es una contradicción entonces? Bueno, pero es una contradicción que el artículo que publicó Diario Libre antes de ayer decía una cosa y ayer se dice otra cosa. ¿Y cuál es la realidad? Óyeme, la FAO toma los datos de cada país que publica su institución oficial, el Banco Central. El Banco Central aquí está maleado porque publica exactamente lo que le mandan los ministerios. Y yo puedo comprobar que del Ministerio de Agricultura se manipulan las informaciones que manda el Banco Central. Pero déjame explicarte esto, porque realmente a pesar de eso, la realidad es que las publicaciones oficiales dicen que en el año 2019 la subalimentación era 6.3, que el PLD le encontró mucho más arriba de 25. Ahora, ellos toman el 8.3, que fue la que se produjo como efecto de la pandemia para el año 21. Pero el informe año 2017-2019 dice que el país había bajado a 6.3. Por tanto, es una vulgar manipulación decir que es un rebote, es un efecto rebote realmente. Es un efecto rebote realmente. Pero entonces utilizan falsamente. Lo que hicieron fue recuperar lo que se había logrado. Falsamente, ellos dicen que encontraron en 8.3. Carlos, finalmente, pues ya nos hicieron ya el cue para la despedida, porque ya tenemos unos 40 minutos de esta entrevista. Pero me llama mucho la atención cómo está principalmente las cuencas altas de los ríos, por ejemplo, por decir el Nizao, que está represado 3 veces, pero la deforestación que tiene para sembrar rubros como el aguacate, por ejemplo, que en vez de dar agua como el cacao, más bien resta. ¿Cuál es la situación y qué se podría producir en un futuro de frente al tema de la escasez de agua si no hay un control de qué se siembra en esas cuencas altas? Aquí se hizo un gran programa de recuperación de los bosques en los gobiernos del PLD. Yo recuerdo el plan de Jaime David, cuando era ministro de Medio Ambiente. Pero el gran plan fue la reforestación de todas las cuencas hidrográficas. Que aprovecho para decir que se formó una escuela en Arroyo Cano, donde nació Danilo, que el presidente le confundió y dijo que Danilo pasaría vergüenza por la universidad que existe. Pero esa universidad existe porque Danilo hizo un instituto de formación profesional en su pueblo natal, que fue lo que sirvió de base para que él, en su vocación, de en vez de apoyar a las instituciones gubernamentales, ponerle en manos privadas. La universidad que él le pasó a Lisa
fue creación de Danilo Medina cuando era presidente. O sea, él le pasó la gente y la estructura, solamente le pasó el nombre. Exacto. Carlos, pues muchísimas gracias, de verdad que es un placer conversar contigo sobre todos estos temas que son tan importantes para la producción nacional y para la autosuficiencia económica y alimentaria o alimenticia que tanto beneficia al pueblo dominicano. Ustedes no se vayan, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con la etapa final del programa.